Hola a todos, familia y amigos que nos escuchan en otra lengua el día de hoy. Bueno, este fin de semana queremos estar y traerles a ustedes la palabra de Dios con un escenario bastante raro para todos. Y es que nos estamos preparando muy fuertemente, trabajando continuamente para poder recibir la iglesia este fin de semana que viene, el día 4 de julio, donde ya podemos volver otra vez a abrir y estamos haciendo un trabajo especial. Va a ser una sorpresa para los que nos ven y van a ser una sorpresa para los que van a estar visitándonos. Entonces queremos que se acerquen aquellos que hablan inglés, italiano o los idiomas que van a escuchar esta predicación, para que puedan ser ustedes entender, ver cómo somos, estar con nosotros como familia. Entonces a partir del 4 de julio vamos a volver otra vez a estar de nuevo reunidos y van a ver una pequeña transformación en la iglesia que les va a gustar. Por ahora, discúlpenme por el escenario que tenemos. Empezamos a grabar en el jardín, no pudimos, estaba lloviendo, entramos, toda la iglesia está de pies a cabeza, está transformándose de alguna manera para poder encontrar y para poder subir esta ola tal y como nos gusta a nosotros en esta casa, esforzarnos y poder abrir un espacio más grande para todos. Vamos a intentar abrir y extender nuestra iglesia casi 50 personas más. Vamos a intentar darle ese movimiento para 50 personas más y estamos trabajando en ello muy fuerte todas esas 2 semanas y daremos todo lo que más podemos para intentar estar listos para el día que abramos. Pero bueno, hoy quiero continuar hablando acerca de la autoridad y quiero seguir que empezamos en esa serie sobre la autoridad la semana pasada y vimos que el problema de la autoridad viene de la paternidad no bien ejercida. Pero ahora quiero hablar de algunos enemigos a la hora de ejercer esa autoridad. ¿Y por qué quiero hablar de estos enemigos? Porque yo sé que la autoridad es un reto para absolutamente todos. Y esos enemigos que vamos a enfrentar es importante saber cómo manejarlos y saber cuáles son para poder seguir adelante. Entonces el texto base que vamos a usar hoy, el día de hoy, es Mateo capítulo 20, versículo 25 al 29. Y quiero que estos versículos se queden en nuestros corazones con algo un sello de parte de Dios para lo que vamos a seguir haciendo, sea que seas papá, sea que seas jefe, sea que seas una persona de liderazgo de la iglesia o en cualquier ámbito donde te muevas, o inclusive si eres hijos y entiendas, o discípulo, o eres una persona que tienes que estar bajo autoridad. Quiero que entiendas esto que vamos a ver y que son los enemigos de la autoridad. Entonces quiero que vayamos al primer texto y es Génesis capítulo 1 versículo 28 y la Biblia nos dice esto: luego dijo Dios a Adán y a Eva, los bendijo con estas palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces quien le dijo al hombre que gobernara, quien le dio la autoridad, como lo hemos visto la semana pasada en el libro de Romanos, es el mismo Dios. Nos dio la autoridad para mantener la armonía de todas las cosas en la iglesia, en la casa, en el gobierno, en la sociedad y en todos los aspectos. Por eso les dijo: quiero que gobiernen sobre la tierra. Y es importante que entendamos que desde el punto en que Adán y Eva pecaron, ellos dejaron de vivir para Dios, comenzaron a dañar la armonía de la autoridad, ¿sí? Ahora, el segundo punto quiero que entiendas en nuestro texto base, que cuando nosotros volvemos a restaurar la autoridad, el ser mismo, el ser humano, vuelve en armonía. Recuerda que la armonía es la relación con Dios, y de hecho tú no puedes estar con Dios si no arreglas tu autoridad con Él, y si no arreglas tu problema con la autoridad en donde sea que estés, porque Dios es el que está detrás de todas las autoridades al final de todos los temas. Entonces Mateo 20 versículo 25 al 29 nos dice estas palabras: pero Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Mira lo que dice esta paráfrasis: entre los paganos. Los paganos quiere decir aquellos que no son de la familia de Dios, el pueblo que no es pueblo de Dios. Y dice, allí ellos se tratan y se hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero el versículo 26 dice
que esta es la manera como nosotros debemos ejercer nuestra autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Ahora que estamos en la familia del reino, en la nueva familia de Dios, nosotros no debemos de ver la autoridad de esa manera, sino que la autoridad que tenemos debe ser de una manera totalmente diferente. No debe ser de esta manera. Al contrario, notemos, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser el primero deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Quiero que esto lo comprendas desde esta manera. Ahora que conoces a Dios, ahora que estás caminando con Dios, ahora que llevamos un tiempo conociéndole y llevando una relación profunda con Él, Él quiere que nosotros empecemos a ejercer una autoridad totalmente diferente a los que las demás personas están acostumbradas. Nosotros nos comportamos como en el cielo. Si bien lo recuerdas, el Padre Nuestro, una oración que hemos venido diciendo en los últimos días, que en uno de los momentos, de los fragmentos de esa oración nos dice que se haga tu voluntad aquí en la tierra, o sea, en mi corazón como en el cielo. Los hijos de Dios ya no viven conforme al sistema terráqueo, sino conforme al sistema celestial. Y eso es lo que nosotros somos al día de hoy, y eso es lo que Dios espera. Así es como cambiamos el mundo, así es como el Espíritu Santo nos guía, así es como somos restaurados, así es como somos transformados en todas las áreas que Él quiere que seamos transformados. Entonces por eso Él dice, debemos de servir a los demás, y el que entre ustedes quiera ser primero deberá ser su esclavo. Y el versículo 29 nos da una clave que me gusta mucho, y dice, y al salir de Jericó mucha gente siguió a Jesús. Quiero que sepas, esto estaba dentro del contexto demográfico, por decirlo así, donde las personas salieron, o geográfico, donde ellos salieron en ese momento. Pero después de escuchar estas palabras, después de entender la autoridad, las personas entonces comienzan a seguir. Quiero que sepas que una de las maneras, o la única manera de restaurar tu hogar, tu vida con Dios, es volviendo a restaurar tu concepto de autoridad. Dios te hizo para que tú fueras autoridad, para que la ejercieras. Dios hizo para que tú, cuando diseñó todas las cosas, el hogar debería de funcionar bien, la relación de esposa, esposo, de hijos, todo debería funcionar bien, no debería haber ningún problema. Cuando estamos hablando de problemas, de ningún inconveniente de rebeldía, ningún inconveniente de dificultad, todo debería manejarse de la mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la autoridad con Dios se quebrantó, por consiguiente se dañó la armonía. Pero cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios, entonces comienzas a tener una buena relación con la autoridad, y viene una restauración y comienzas a seguirle. Ahora, ¿cuál es el tema o cuál es el reto de hoy? Es que tú comiences a restaurar tu autoridad, y las personas que te sigan, es decir, tus hijos, tu esposa, si eres esposo, tus empleados y todas esas personas que están alrededor tuyo, mirándote, por las cuales tú tienes que darles influencia en la iglesia, lo que hagas en tu comunidad, todo, entonces te comiencen a seguir. ¿Por qué? Porque construiste o reconstruiste tu autoridad con Dios. Por eso es importante entender que la autoridad viene de Dios, pero que también ahora tienes que restaurar esa autoridad. Ahora, el tercer punto que quiero decirte es muy importante, y es que quiero que entiendas, y es que la autoridad de Dios la ejerce con quienes quieren, no con quienes no quieren. ¿Sí? Aunque intentes ser autoridad para todo el mundo, las personas, quiero que sepas que muchas veces no van a aceptar tu autoridad, y de la misma manera Dios hace con nosotros. Dios no va a restaurar la autoridad ni tu vida si tú no le pides a Dios que lo hagas. Si tú no ejerces algo que se llama libre albedrío. Desde el día en que naciste hasta el día en que vas a morir, tú tendrás algo que se llama libre albedrío. Dios nunca te va a obligar. De la misma manera, la autoridad que Dios te da, o aún nosotros cuando nos ponemos bajo la autoridad de Dios, es decir, la obediencia, quiero que sepas que nunca va a ser obligado. Tiene que ser algo que salga del corazón. Por eso, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4,
habla de esta manera, y es Pedro hablándole a la iglesia y diciéndoles un aspecto muy importante a la hora de ejercer la autoridad, y es que les dice que lo hagan sin obligación y que lo hagan sobre todo respetando su libre albedrío. Y escucha esto, y aunque es un texto bíblico para la iglesia, lo que hemos leído, esto se aplica para nosotros, porque nosotros ahora tenemos otra vida totalmente diferente. Tú y yo hemos sido ahora injertados en el reino de Dios, y las cosas en el reino de Dios funcionan totalmente diferente. Quiero que sepas que cuando estabas en tu país, quizás si no eres de este país en el que estamos tan bello, que se llama el Reino Unido, quiero que sepas que cuando estábamos en nuestros países las cosas funcionaban de otra manera, pero hemos venido a este lugar y nos hemos tenido que meter en el sistema inglés para vivir de la manera inglesa de acuerdo a las normas de este país. Es lo mismo que pasa en tu vida espiritual. Ahora tienes que aprender cómo es la autoridad en el mundo espiritual para que puedas seguir adelante y puedas crecer en el Señor y puedas conocerle. Por eso Pedro tiene que hacerle esta mención a los líderes o a aquellos que están en autoridad en la iglesia, pero que te sirve a ti para tu matrimonio, te sirve a ti para tu familia, para tu trabajo, para todos los aspectos de la vida, porque son de autoridad. Y escucha lo que dice. Tengo algo, 1 de Pedro capítulo 5 versículo 1. Tengo algo que decirles a sus ancianos líderes, a sus ancianos líderes, dice en esta carta. Yo mismo soy un anciano, es decir, yo mismo soy una autoridad. La palabra anciano viene de la palabra autoridad, viene de la palabra supervisor. Soy testigo de los sufrimientos de Cristo. Entonces quiero decirte, mira lo que nos dice Pedro dice, soy testigo, sé que los sufrimientos de Cristo son en mi vida se han visto, y si yo sé que la autoridad tiene sufrimientos y la mayor autoridad que es Dios, entonces la autoridad debe de ser sufrida. Dice, y compartiré la gloria que no será revelada. Versículo 2. Le ruego entonces, debido a esto, que nosotros vamos a hacer que cuiden el rebaño de Dios que ha puesto bajo su responsabilidad. Entonces el plan de la autoridad es cuidar del rebaño de Dios, aquel que ha sido puesto sobre o bajo su responsabilidad. Ahora le dice una clave y es: no lo hagan por obligación. Mira, Dios no permite que nosotros pasemos y que la autoridad sea ejercida en contra de la voluntad de los seres humanos. Y Dios nunca va a ejercer su autoridad con nosotros, a no ser de que nosotros estemos sometidos bajo el libre albedrío, debajo del cuidado de Dios. Y eso es muy importante que lo sepas, porque a través de este caminar Dios va a decirte: si eres mi discípulo, me sigues. Si no eres mi discípulo, no me sigues. De la misma manera, Dios dice: no seré tu Dios si tú no quieres que yo sea tu Dios. Y cuando dices mi Dios y mi Señor, especialmente la palabra Señor habla de que a Él le rindo cuentas. Entonces es muy importante entender que Dios siempre va a hacer las cosas de esa manera y va a ejercer la autoridad sobre aquel que quiera. Siempre le va a respetar el libre albedrío. Y por eso dice: no lo hagan por obligación, sino de buena voluntad como Dios quiere. Escucha, de buena voluntad como Dios quiere. Dios desea que lo hagas porque tú quieres, tanto para la persona que está en autoridad como para la persona que está bajo la autoridad. ¿Sí? Estamos hablando en un matrimonio, la pregunta dice: pastor, ¿me tengo que someter a mi esposo? Y la respuesta: eso es lo que dice nuestro Señor en la Biblia. Mas no dice, y lo vamos a ver más adelante, que el esposo tiene que someterla a ella. No, ella tiene que querer para que funcione. Y de la misma manera los hijos. Hay hijos que no se sujetan a sus padres y hay hijos que simplemente no quieren sujetarse. Y aunque los padres intentan hacer muchísimas cosas, no logran conseguirlo, porque Dios siempre va a respetar la libre elección de esas personas. ¿Quiere decir que eso está correcto? Por supuesto que no está correcto, pero cada persona tiene que elegirlo, y como no está correcto, tiene sus consecuencias en la vida, tal y como no lo plantea la palabra de Dios. Por eso entonces dice: si no, háganlo de buena voluntad como Dios quiere. Ahora, la autoridad debe ejercerse con entusiasmo y no por ganar dinero, no por ganar poder. Cuando se ejerce la autoridad, como lo dijimos la semana pasada, para ejercer poder tenemos un daño bien grande, o hacemos un daño muy grande, porque no dejamos de ejercer esa autoridad por los valores normales, y entonces comienzo a darme placer a mí mismo como autoridad,
antes que dársela o antes que servir a otros, que es el principal reto o el principal propósito de la autoridad. Versículo 3 dice: no sean crueles con los que están a su cargo, más bien sean de buen ejemplo para ellos. Y así, cuando venga nuestro gran pastor, o sea, cuando venga el gran líder, recibirán una corona gloriosa que nunca perderá su valor. Entonces, el plan de Dios es que nosotros aprendamos a ejercer la autoridad como en el cielo. En el cielo la autoridad no es impuesta. Las personas que vienen y nos dicen a nosotros: mira, Dios es un Dios imponente, es un Dios autoritario. Quiero decirte que no es así, porque si nos tuviera y fuera un Dios autoritario, hace mucho rato nos hubiera sublevado, nos hubiera subyugado a nosotros. Hace muchísimo rato estaríamos nosotros bajo ese control. ¿Qué crees que puede detener a Dios? En absolutamente nada puede detener el poder de Dios. Y todos estaríamos entonces ahora diciendo: sí, estamos obligados y entonces te vamos a obedecer. Pero bajo ningún concepto eso es lo que pasa. De hecho, vemos que hay toda una sociedad que no está comprometida con Dios. Por eso es importante que comprendas estos conceptos. Ahora, la autoridad tiene muchísimos retos. La semana pasada dijimos todas las cosas que era la autoridad y las fallas que estamos viendo. Pero quiero que sepas que tienen muchos retos. Y más que un placer, la autoridad es una responsabilidad que marca la vida de muchas personas que nos siguen, que marca la vida de personas que van a llegar más lejos que nosotros, marca la vida de muchas personas de muchísimas maneras. Por eso es importante que comprendas qué es verdaderamente, cuáles son los retos de la autoridad. Y el primer reto a la hora de sujetarnos o a la hora de ejercer la autoridad es el reto de caer en el control. Y esto es bien importante. El control, ¿a qué se refiere con el control? Bueno, la obediencia es relativa y la sujeción es absoluta. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros estamos hechos no para dominar a las personas, sino que estamos hechos para facilitar, para cuidar, para proteger. Y algunos piensan que a la hora de ejercer la autoridad debe ser una imposición sobre la otra persona. Pero no es así. Con el tiempo nos damos cuenta de que no es así y que no funciona. Y cuando hay una imposición sobre la vida de las personas, tal y como lo decíamos, sobre ese libre albedrío, entonces pasa algo que daña las relaciones. Y entramos en el autoritarismo, entramos en el control, entramos en ser absolutos en muchísimas cosas, y eso es de muchísimo cuidado. Por eso, cuando se enseña teológicamente, se dice la obediencia es relativa. Yo tengo que obedecer de acuerdo a lo que es correcto, no puedo obedecer otra cosa. Cuando le dice una mujer a un esposo: mujer, sujétese, entonces vamos a robar, esa persona tiene que decir: no, por supuesto que no, eso no es lo que yo voy a hacer, eso está y va en contra de la palabra de Dios. Entonces la obediencia es subjetiva, es relativa, pero la sujeción entonces es absoluta. Siempre se dice con todo respeto: no puedo. No puedo porque esto va en contra de mis principios, no puedo porque esto va en contra de mi dignidad, no puedo hacer esto. Pero quiero que sepas que, por ejemplo, en los hogares son pocas las veces en los que esto se ve. Obviamente tenemos casos extremos donde los padres obligan a los hijos quizás a un acto, en casos depravados, un acto sexual, y por supuesto que esto no se puede obedecer, ni siquiera se puede permitir en el hogar. Pero entonces lo que debemos de evitar, lo que estamos hablando aquí, es de la intención del corazón. ¿Y qué es el control? El control es manipulación. ¿Qué es la manipulación? La manipulación es una manera de hacer que una persona haga algo en mi vida a través de medios diferentes a lo que es una obediencia que salga del corazón de la otra persona. Entonces, por ejemplo, en un hogar, los gritos, las lágrimas, el comprar. He visto padres, he visto gente, he visto líderes que intentan ejercer su autoridad a través de la manipulación. Si haces esto, te compro esto. Eso es pura manipulación. Si lloras que en medio de una conversación, entonces obtienes. Yo tengo mi hija que tiene ya casi 10 años y de repente en muchas ocasiones sale: papá, no me compras esto, no haces esto, y yo sé que es manipulación. Entonces no puedo ejercer ese control y tengo que llevarla a ella a entender que de su corazón, de acuerdo a la armonía de la disciplina, debe de salir un deseo de obediencia.
Por eso la obediencia es un deseo del corazón, es una expresión, quizás la expresión más fuerte o más alta, más grande que podamos darle a Dios, no es nuestra alabanza, sino es nuestra obediencia. O quizás si has malentendido la palabra alabanza, porque muchos creen que alabar es cantar. La alabanza es una actitud de adoración, es decir, de obediencia y de sometimiento a Dios. Por eso es importante entender que el control es una de las peores cosas y es uno de los peores enemigos a la hora de ejercer la autoridad. Y vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 20, y vamos a leer algo que le dice Dios a esto que se llama el espíritu de control, y que ahora lo vemos en los hogares y que tenemos que luchar y desarraigarlo de nuestros hogares. Porque los hogares se están volviendo lugares donde hay control, donde hay manipulación, donde hay un deseo por mantener una lucha de egos, donde hay un deseo por hacer lo que queremos, y eso es lo que está quedando en este momento en la sociedad, y los hijos están siendo marcados por este concepto. Entonces mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 20 en cuanto a esto que se llama el control, y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, y es que toleras que esa mujer Jezabel, en esa iglesia había una profetisa, una mujer que era espiritual, y que para hacer que la gente le siguiera, los profetizaba, les enseñaba, los seducía, no sexualmente, aunque sabemos que el espíritu de control muchas veces tiene esa inclinación sexual, pero sobre todo dice que hacía que seduciera y enseñara a los siervos a fornicar. A sus siervos quiere decir a sus hijos, ¿sí? Y cuando hablamos de fornicar, era sexual, y seguramente que era a nivel espiritual, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Versículo 21, y dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse por su fornicación. Entonces, ¿qué te puedo decir hoy acerca de este espíritu, que es el espíritu de control en los hogares y en la autoridad? Y es uno de los enemigos. Lo que pasa es que cuando tenemos nosotros la autoridad, muchas veces la confundimos con el control, la confundimos con formas de atraerla. Y si has visto una persona que grite, que golpee, que haga ciertas cosas, es porque tiene una capacidad de controlar o que avasalle a las demás. Pero en realidad, ¿qué es lo que quiere la autoridad de Dios? Bueno, ya lo vimos al principio en Mateo, donde nos dice que en el mundo el pagano o los que no son hijos de Dios ejercen su autoridad a la manera de control. Mantienen a las personas para dominarlas, y ese nunca fue la manera nunca fue el propósito de la autoridad. Entonces, quizás en este momento estés en tu casa y estés pensando en estas cosas y dirás: ¿será que yo controlo? Y es muy importante que te hagas ese análisis. ¿Cuál es la motivación? Sobre todo tiene que ver con la motivación de lo que hago. Muchos de los padres controlan acerca porque tienen temor de que sus hijos se vayan, por el temor de que perder a su familia, perdón, de temer a su esposo. Muchos líderes de iglesia dicen: si te vas, entonces ejerce la autoridad, dicen: vas a tener una maldición. Y todo eso es puro y físico control. Dios no está ahí, y Dios no quiere que lo actuemos así. ¿Por qué? Porque Él le ha dado algo que se llama libre albedrío. No todas las personas nos tienen que obedecer. Hay gente en la iglesia que viene y me dice, pastor, o líderes que me dicen: pero esta persona no obedece o no se sujeta a lo que yo le digo. Digo: bueno, pues esa persona no quiere y no podemos obligarla, y no la vamos a obligar. Y algunos me dicen: yo soy su pastor, pero yo no creo que sea su pastor sino hasta el momento donde esa persona quiera ser la oveja de la iglesia. Y cuando hablamos de la oveja, quiere decir un creyente con todas las características. Y usted puede ser muy creyente, pero puede que usted no se esté sujetando a su pastor. Entonces ese no es su pastor, porque al pastor se le sujetan las ovejas. Entonces, cuando tenemos que llegar a maneras de controlar, y cuando hablamos de controlar no estamos hablando de administrar. Todo en la vida tiene que administrarse. Vamos a hacer la diferencia entre las dos palabras. Si no administras tu dinero, entonces lo pierdes. Pero una cosa es controlarlo, es manejar ese dinero, manejar esa información, manejar ese poder para intentar llevar a otras cosas que tú no quieres. Y entonces lo vemos en muchísimos aspectos. Lo vemos en los hogares cuando la palabra de Dios nos dice por allá en el libro de Efesios, nos dice:
maridos, no dice maridos sujeten a sus esposas. No, le dice a ellas, mujeres, sujétense a sus esposos. ¿Nota la diferencia? En el primer ejemplo, en el marido sujetándole quiere decir tú tienes que obedecerme. Pero en el segundo concepto vemos a la mujer diciendo me quiero sujetar a mi marido. No dicen gobiernos sujeten a sus ciudadanos. Dicen ciudadanos sujétense a ellos. ¿Por qué? Porque tiene que partir del libre albedrío. Entonces el primer enemigo que vemos y muy serio para este tiempo es el control. Es ejercer la autoridad desde el punto de vista del control. Y ahí tienes que hacerte un examen muy fuerte para que tú no llegues a controlar a tus hijos. Ahora nos dice en el versículo 21 que le he dado tiempo para que se arrepienta. Quiere decir que Dios lo considera pecado y quiere que ellos cambien. Pero el espíritu de control hace que las personas se enamoren de la autoridad. Y cuando hablamos de la autoridad estamos hablando del poder. No quieren estar en un liderazgo para ayudar, para ejercer, para mejorar una institución, para hacer lo que tienen que hacer. Quieren estar allí porque quieren tener poder. Por eso no se arrepienten, no lo ven mal. Y ese poder embeleza. Y creo que fue me parece que fue George Washington quien dijo, dale a alguien poder y sabrás quién es. Y es cierto, cuando no tenemos nada no sabemos, pero cuando no sabemos qué hacer y estamos bien y somos completamente normales, alguna vez has escuchado esa persona consiguió poder y se le subieron los humos o comenzó a pensar de sí misma de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ese poder, esa autoridad es muy peligrosa cuando no se tiene un corazón sano. Por eso le decimos a nuestros líderes y a la gente que está trabajando que cuiden su corazón y que miren qué hay en ese corazón para ejercerlo correctamente. Muy bien, el segundo enemigo que quiero hablarte el día de hoy es el juzgar. ¿Y por qué el juzgar? Porque una de las cosas que la autoridad debe de hacer es ejercitar ecuánimamente o de una manera justa la autoridad. La autoridad significa infundir, influenciar, significa juzgar en ciertos momentos de la vida, en momentos cotidianos. Pero hay una gran diferencia entre juzgar y analizar los frutos. Ya lo vamos a ver en unos momentos. Pero como estamos en una posición de autoridad, hay una tendencia a decir esto es lo correcto y esto no es lo correcto. Entonces, debido a que hay pecado, nuestro pensamiento simplemente se desenfoca y perdemos el sentido correcto. Y la autoridad entra en un proceso de juicio, en procesos de estereotipos, en procesos de situaciones donde no parece que fuera lo correcto. Y vamos a ver a Romanos capítulo 2, versículo 1 al 2. ¿Y qué es lo que pasa cuando juzgamos? Ahora, quiero que conectes de alguna manera el juicio o el juzgar en la autoridad, no desde el punto de vista positivo, y ya lo vamos a ver y le vamos a intentar dar una diferencia, pero quiero hablarte desde el punto de vista de la amargura. Cuando una autoridad entra en amargura y cuando tiene una raíz de amargura profunda, intenta o le sale muy fácilmente el juzgar a los demás. Esto no es lo correcto, ¿ves? Esto no es, y comenzamos una lucha con nuestro propio yo porque tenemos amargura o porque tenemos una raíz de juicio, y viene conjunto a esa raíz de juicio, como estamos en la autoridad de las personas, entonces se conecta con una raíz quizás de contienda, y eso es lo que sale, por la cual muchos padres hemos de alguna manera irritado muchísimas veces a nuestros hijos, o como autoridad hemos irritado a aquellos que están bajo el cuidado de esa autoridad. Y quizás caemos en los mismos juicios. Por eso es necesario entender cuál es el juicio y quizás entender que caemos en el pecado de pensar que somos mejores. Recuerda que en la autoridad de alguna manera tienes que llegar a decidir ciertas cosas. Y cuando tienes que decidir y hacer un juicio en ese momento, y que debería ser lo que se llama un juicio de valores, caes en la condenación porque crees que tú lo haces mejor, porque estás en una posición mejor. Vamos entonces a ver qué dice Romanos capítulo 2 versículo 1 para explicar acerca del juicio.
y cuando las autoridades juzgamos y colocamos estereotipos en los demás. Y dice, tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, dice el Señor. Es decir, yo no te he puesto para que condenes a las personas, pero tu maldad es igual que la de ellos. Cuando una persona simplemente juzga a otra persona, su maldad es exactamente igual. Sabes que para Dios no hay pecados más grandes ni más pequeños. Para nosotros hay consecuencias grandes o pequeñas, pero para Dios todos los pecados son iguales. Es tan malo matar como ser una persona orgullosa. Pero ¿qué es lo que hace esa gran diferencia? Es el juzgar muchas veces. Y como autoridad estamos muy proclives o estamos muy inclinados a tener que hacer juicios, ¿sí? Y esos juicios, cuando no los hacemos bien porque estamos cargados, porque no sabemos cómo manejar la autoridad, porque no sabemos para qué fue hecha la autoridad. A veces creemos que la autoridad fue dada para hacer juicios y para decir que es lo correcto y lo incorrecto. Pero recuerda que el principal concepto, el principal propósito de la autoridad es proteger, es corregir, es enseñar. Y por supuesto, en algunos momentos esa autoridad tiene que ejercer algo que se llama castigo o juicio para poder que funcione y sea ejercitado eso. Pero el propósito no es simplemente mandar y decir que está correcto y que no está correcto. Muchas veces nos hemos encontrado gente que lo ha hecho mejor y está en situación, en una perspectiva mucho mejor que la que nosotros podemos estar. Por eso entonces encontramos aquí en este versículo, dice, y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que son perversos y merecen ser castigados, o sea, cuando juzgamos, te condenas a ti mismo. Hay una ley que dice que cuando nosotros juzgamos a los demás, entonces somos condenados a nosotros mismos. Dice, a ti mismo, porque tú que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y el versículo 2 nos dice, y sabemos que Dios en su justicia castigará a todos los que hacen tales cosas. Entonces aquí tenemos un dilema y tenemos que pensar, bueno, si Dios quiere que yo sea autoridad, tengo que juzgar. ¿Es cierto? Por supuesto que sí. ¿Cómo voy a ser autoridad sin juzgar? Si la autoridad tiene que decir que está correcto y que está incorrecto. Bueno, la clave no está en decir que está correcto y no incorrecto. La clave está en cómo desde tu corazón indicas que está correcto y no incorrecto. Entonces vamos a ver qué es lo que dice Dios. Hay un versículo que es muy famoso y lo encontramos también en Mateo, por allá por el capítulo 6 y 7, donde nos dice, no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, ¿a qué se refiere esto? El juzgar para que no sean juzgados. Bueno, él dice que no debemos de juzgar. Sin embargo, lo que debemos de hacer es nosotros mismos decir, debemos de hacer un juicio de valores, o debemos de hacer algo que se llama una inspección de frutos. Vamos a verlo para que lo entiendas de una mejor manera. Mateo capítulo 7 versículo 16. Escucha lo que dice acerca de las acciones. Bueno, puedes identificarlos por sus frutos. Es decir, Jesús dijo, Señor, ¿cómo lo hacemos? Por sus frutos los van a conocer. No puedes decir lo que pasó, sino que tienes que decir qué es lo que la persona está haciendo equivocado. Tu juicio no es, o tu juicio de valores, por decirlo así, no es una condenación hacia esa persona, es más bien un análisis de lo que la persona está diciendo. Y hay una cosa, que la condenación y el juicio casi siempre viene por amargura. Entonces, ¿qué es esto de identificar los frutos? Bueno, el Señor nos dijo, no juzguen, pero identifiquen los frutos. Entonces, se trata, en Mateo capítulo 7, versículo 16, dice, ustedes pueden identificar lo que las personas hacen por sus frutos, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Entonces, cuando Dios nos invita a hacer un juicio de valores o nos invita a investigar los frutos de las personas, nosotros tenemos que comprender que esos frutos que Dios nos da en cuanto a todas las cosas, es decir, que Dios nos muestra, es para que nosotros tomemos acciones y podamos llevar a la persona a un arrepentimiento, a un cambio de corazón, pero no a través del juicio o la condenación, sino a través de observar la evidencia de una manera totalmente objetiva y de una manera
neutral, y eso es lo que hace un juez con ecuanimidad o con justicia. Pero cuando en el liderazgo, a la hora de ejercer la autoridad, nosotros tenemos más condenación y más estigmatización, entonces comenzamos a dañar la armonía para la cual es dada esa autoridad. Por eso es importantísimo que lo entendamos, que es el segundo enemigo que vamos a mencionar el día de hoy acerca de la autoridad. Es el juzgar, es el dejarnos tomar el corazón con amargura, y es el dejar que entre en nosotros quizás algo que llamamos un espíritu de contienda. Entonces, antes de inclusive que pasen las cosas, de que hayamos visto los frutos de alguna situación, que haya pasado algo, simplemente saltamos en conclusiones que tienden a ser enjuiciosas, y nosotros mismos nos condenamos en esas cosas. Yo conozco líderes y en nuestras situaciones, circunstancias, nos han pasado cosas donde nosotros hemos de alguna manera mal utilizado el juicio y hemos enjuiciado, y de repente nos encontramos en situaciones donde no sabemos, pero ¿por qué me pasó esto? No entendemos, me pasó lo mismo que yo dije ese día. Es como si de alguna manera me hubiera pasado una cosa, como si se me hubiese sido devuelto un juicio a mi vida. Y esa autoridad así entonces va a dañar ese verdadero liderazgo que se tienen que tener. Ahora, quiero que Dios quiere que tengamos nosotros. Quiero que vayamos al tercer enemigo, y es la pérdida del dominio propio. Miren, quiero decirles que el carácter para el líder y para la autoridad es determinante. Es importantísimo que ese líder, esa persona que ejerce la autoridad, mantenga carácter. Carácter no es si es una persona dócil o no es dócil, si es una persona que se ríe o no se ríe. Eso se llama temperamento. Pero carácter es quién es la persona, es cuánto aguanta, es cómo reacciona, es cómo ve todas las cosas. Y cuando como autoridad perdemos el dominio propio, entonces perdemos el carácter o dañamos el carácter. Y muchas personas están porque en su vida como autoridades no simplemente saben controlarse a sí mismas. Entonces, aunque son papás, aunque son pastores, aunque son jefes, simplemente maltratan a las personas que están alrededor, o son esposos, y simplemente maltratan porque no saben y no tienen dominio propio, porque su carácter no ha sido formado dentro de lo que Dios le ha pedido que lo formara. Y eso hace que se dañe las personas que están bajo esa autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la ira nubla el sentido común de las personas. Cuando una persona tiene ira, Dios no puede actuar en ella. De hecho, nos lo dice en Santiago capítulo 1 versículo 20. Dice, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Te lo voy a plantear desde este punto de vista. Cuando en una situación como autoridad tú tienes ira, y voy a hablar de dos tipos de ira que hay. Cuando tú tienes ira, y esa ira se ha salido de control, de dominio propio, entonces Dios no puede entrar en esa situación. ¿Por qué? Porque no te puede defender. Te lo voy a explicar de esta manera. En Efesios capítulo 4 versículo 26 dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Escucha lo que dice: no permitan que el sol se oponga mientras que siguen enojados. ¿Qué es lo que quiere decir? No pequen al dejar que el enojo los controle. Es necesario el enojo, es necesario en un momento dado tener una sensación o un sentimiento de rabia, de inconformidad, de un momento donde no están bien las cosas. Es decir, no puede haber un padre que permita que sus hijos o vea a sus hijos consumiendo drogas y no se moleste. Tiene que estar. De hecho, ese sentimiento es puesto por Dios, porque Dios dice que le molesta y odia el mal. Entonces es un sentimiento santo de Dios. Pero ¿cuál es el problema? El problema está cuando ese sentimiento me controla y no me controla la presencia de Dios. Y cuando eso pasa, por eso dice Santiago capítulo 1 versículo 20, que en la ira del hombre
o la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. La ira del hombre no lleva a cabo, no puede llevar, no puede realizar, no puede hacer lo que es la justicia de Dios. Dios no puede entrar en ese momento. Cuando hay una conversación, hay un sitio donde dos personas están y son dos creyentes y Dios dice, bueno, me pongo de parte de ti pero en esa persona Dios no lo va a poder respaldar si esa persona tiene una ira que lo descontrola. Dios simplemente queda maniatado y dice, bueno, pero tú no me dejaste entrar, no puedo entrar cuando tú tienes ira porque no me dejas pensar, no me dejas actuar en ese momento. Entonces la pérdida del dominio propio es un enemigo de las autoridades, y vemos a muchos de los abusos que vemos en la policía y en las autoridades que están hablando en estos últimos días. Vemos que había un abuso de autoridad. Ahora, no es todo el mundo y yo diría que son muy poquitos, pero hay una pérdida de dominio propio en muchos aspectos. Y esa pérdida de dominio propio que nosotros le llamamos una falta una falta en el carácter de la persona, hace que la persona sea dañada. Y no solamente eso, sino que las personas que están bajo autoridad no obedezcan y se subleven. Entonces nuestra autoridad debe ser dada con dominio propio, con ejercitándola. Y ahí tienes que respirar hondo, papá, o quizás que estás allí, o quizás si eres esposo tendrás que entrar en un tiempo donde el Señor te pula el carácter y tendrás, o como jefe tendrás que aprender a lo que Dios dice, que debemos de ejercer un liderazgo totalmente diferente ahora que estamos debajo del cuidado de Dios. Ahora, el cuarto concepto que quiero decirte acerca de los enemigos de la autoridad, de la hora de ejercer la autoridad. El gran enemigo de la autoridad es definitivamente el carácter o la falta de carácter, pero en cuanto a la hora de ejercer la autoridad, el cuarto enemigo que vemos es la falta de credibilidad. En Hebreos capítulo 13 versículo 7 encontramos esto. Estas palabras que dice el apóstol Pablo, o el autor de los Hebreos, aquellos que son seguidores de Dios. Y dice una palabra o una expresión que todos conocemos, pero que a la hora de ver y de ejercer la autoridad en espiritual se necesita, y es necesario que cada uno de nosotros la conozca. Y es esto lo que dice: acuérdense de quienes los han dirigido, es decir, acuérdense de las autoridades y de aquellos que les han enunciado o anunciado el mensaje de Dios. Mire, acuérdense de ellos. ¿Pero para qué se tienen que acordar? Escucha lo que dice: mediten en cómo han terminado sus vidas y sigan el ejemplo de su fe. Mediten en cómo han terminado sus vidas. Es decir, observen. La palabra de Dios nos manda a observar a la autoridad y mirar cómo es la vida de esa persona. Y esto es muy difícil para la autoridad, y por eso decimos que ser autoridad, más que un privilegio, es un reto y es una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque las personas nos van a mirar. La gente no es boba, decimos en mi país. Y la gente reconoce cuando una persona está viviendo una vida acorde a lo que piensa, a lo que dice y a lo que actúa. Porque muchas veces puede usted estar pensando, puede una persona, un creyente, estar pensando de una manera, pero no decir lo que está pensando. Y eso se llama hipocresía. Y muchas veces hemos también visto personas que piensan una cosa y actúan de otra manera. Y entonces todas estas cosas hacen que la gente pierda credibilidad. Y estamos en un tiempo donde la gente no cree en nadie, no cree ni en ellos mismos. Estamos en un momento crucial en la vida de muchas personas, donde la gente ni siquiera cree en lo que Dios ha hecho, inclusive no cree ni en Dios. Por consiguiente, esto hace que la autoridad no sea fácilmente ejercidas. La gente está buscando personas en las que puedan confiar. Entonces, ¿qué van a ver? Bueno, pues van a ver es exactamente eso, su proceder en la vida. Van a ver si son consecuentes o no son consecuentes. Y por eso él les dice: miren, observen. Y no hay nada más horrible, y yo lo digo a nivel personal para mí, y con esto no estoy diciendo que las autoridades no podamos fallar o no puedan fallar en cuanto a las nuestras, porque ciertamente pueden y tenemos que fallar. Aquel que piense que la autoridad es perfecto está totalmente equivocado. El único perfecto ciertamente es Dios. Pero las personas deben de entender
o es difícil más bien de entender cuando una autoridad no es consecuente. Miren, muchas veces las autoridades se equivocan. Yo personalmente me he equivocado muchas veces y también mis líderes han tenido, no tantas como yo, equivocaciones quizás, pero me he equivocado tal vez como papá, como esposo, como líder, como pastor, en muchas cosas, o como jefe en ciertos aspectos, pero creo que eso no es un problema grave, la equivocación, si la persona es consecuente. Y cuando es consecuente es una persona que es capaz de admitir, es capaz de enmendar o es capaz simplemente de decir, estas son mis debilidades. Y eso es perdonable. Pero ¿dónde entra la gente en conflicto? Las personas que están bajo autoridad. Cuando las personas quieren una cosa o dicen una cosa y entonces hacen otras. Y eso hace que la persona diga, esto no es genuino. Cuando la autoridad no es genuina, hay dolor. Cuando la autoridad no es consecuente, hay rebelión. Cuando la autoridad no se parece a lo que predica, entonces hay rebeldía. Y por eso es importante que lo entendamos. El enemigo número 4 o el cuarto enemigo que observamos hoy en la gente, en la autoridad a la hora de ejercerla, es la credibilidad. Y pregúntate esto, ¿te creen tus hijos? ¿Te creen tu esposo, tu esposa? Quizás en este momento tengas un pensamiento donde dices, no entiendo por qué mis hijos no creen en mí, no entiendo por qué mi esposa no cree en mí. Bueno, tienes que llegar a la respuesta y decir, ¿qué pasa? ¿Dónde no me ven consecuentes? Porque quiero decirte que aquella persona que es autoridad, al ejercerla correctamente, va a tener el respaldo de Dios. Y al tener el respaldo de Dios, entonces le seguirán o le intentarán. Hay casos en los que por supuesto que no va a haber quien obedezca, porque Dios va a respetar el libre albedrío. Pero cuando esa persona ejerce su autoridad con ecuanimidad y con consecuencia, siendo consecuentes con lo que hacemos y lo que decimos, entonces se va a ver reflejado. La prueba de una persona que hace bien la autoridad es un grupo, o es una persona, o son discípulos, o son personas que obedecen, se sujetan a unas normas, no por control, no por dominio propio, no por gritar, sino porque realmente quieren hacerlo, ¿no? Porque realmente quieren vivirlo de esa manera y van a ver una autoridad genuina y se van a sujetar a esa autoridad, porque Dios fue quien dijo que se sujetaran. Entonces, la falta de credibilidad viene, o la poca credibilidad viene por no cumplir las promesas, pero también por no cumplir los castigos. Y cuando decimos algo, a eso tenemos que hacer. Eso nos dará la credibilidad. Y es necesaria esa credibilidad, aunque sea negativa. Los padres sus hijos necesitan saber que si papá prometió que lo iba a hacer, él lo iba a cumplir. Porque si no, no creerán en esa autoridad. Papá, mamá, pues hombre, siempre dicen, pero esto no es nada. Y eso suena chistoso para muchos, pero realmente suena como un vacío de autoridad. Ese es el enemigo número 4. Ahora, quiero decirte y llevarte al quinto enemigo. Y el quinto enemigo es el cansancio y el desánimo. Uno de los enemigos más grandes que tiene la autoridad es el cansancio y el desánimo. Y nos dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19:4. Acerca de un hombre que tenía muchísima autoridad, tanto autoridad que derrotó solo o más bien él liderando un grupo casi a 400 profetas, y fueron los profetas del espíritu de control, del espíritu de Jezabel, y este hombre se enfrentó con una gran fortaleza, haciendo un gran cambio en medio de una sociedad totalmente abandonada de Dios, no por Dios, sino abandonada de Dios. Ellos mismos se habían apartado de Dios para seguir a otros dioses, pero una de las fallas que tuvieron fue el cansancio, y con el cansancio decidió de alguna manera tirar la toalla, y se sintió inclusive que se quería morir. Y por eso dice en este versículo 4 del primer libro de Reyes acerca de este profeta, dice: y luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Estaba cansado físicamente, estaba cansado quizás emocionalmente, no tenía con qué comer, y se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse.
Y mira cómo pide morirse y dice: basta ya, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. El cansancio llevó a este profeta a tirar la toalla en un momento, o a querer tirar la toalla. Gracias a Dios, Dios respalda su autoridad. Entonces, parte de los más grandes errores es cuando estamos cansados. Si quieres saber una gran táctica del enemigo, dice, es: lo cojo, lo tomaré cuando esté bien cansado. Todos saben eso. Los grandes ataques a los grandes ejércitos vienen en la madrugada, cuando están en el sueño más profundo. Ahí fueron exitosos. O cuando están cansados de sus labores, de sus trabajos emocionalmente. Y como autoridad es importante ejercerlo cuando estás descansado. Y descansado físicamente y descansado en el Señor. Uno de los más grandes de los más grandes errores que he cometido yo es tomar decisiones estando bien cansado. Y al tomar, casi siempre han sido equivocadas las decisiones, porque el cansancio nubla toda la cordura. Y la nubla, ¿por qué? Pues porque simplemente no nos hace ver las cosas desde un punto de vista diferente. Nuestros principios son opacados por nuestras emociones y nuestro deseo de descansar. Por eso el cansancio es determinante a la hora de desalentar aquello que se llama la autoridad. Y muchas personas se cansan de ejercer y de ser autoridades en ministerios, en trabajos, pero no porque no tuvieran las habilidades, sino porque dejaron de comprender y lo hicieron en sus fuerzas, o quizás no lo hicieron correctamente, o quizás se cansaron. Y a aquellos quiero hablarles el día de hoy. Eso es un enemigo, un enemigo de tu autoridad en la casa. Quizás te estás cansado de ser papá. Quizás estás cansado y tiras la toalla de ser pastor, líder. Quizás te hayan salido problemas y tú no sepas ni cómo manejarlos. Y a mí también me ha pasado muchas veces, y he querido en alguna manera tirar la toalla y el Señor no me permite tirar la toalla. Pero es porque ese cansancio y ese desánimo hace simplemente que uno quiera dejar las cosas. Y por eso muchas veces antes de tomar esas decisiones decimos: date un tiempo, piensa, analiza. Y hay gente que conozco en los hogares que han estado cansados en sus matrimonios porque han estado bajo la influencia del control y no saben cómo salirse de allí. Y al estar y cometen errores, y es precisamente porque están cansados. Entonces es importante entender este concepto muy bien, porque es un enemigo, y ese cansancio te llevará al desánimo, y ese desánimo te hará pensar que lo que haces para Dios no vale para nada, o que ese desánimo te hace pensar de que no vale la pena seguir luchando por esta circunstancia en tu vida. Por eso es importante que comprendas que este es un enemigo tuyo y tienes que estar bien, dormir bien, pensar bien, pero sobre todo el cansancio debe ser espiritual. Muchas personas, cuando han cometido un grave error, le preguntamos: ¿qué pasó? Dijo: no, estaba terriblemente cansado, no sabía lo que decía, no supe qué hacer. En ese momento tenía hasta rabia y no sé, y tiene que ver con el cansancio. Ahora quiero que vayas conmigo a Génesis 46, versículo 2, y aquí hay un hombre que supo hacer las cosas bien, y en este caso vemos que las hizo bien, y es Israel o Jacob, y dice que su hijo, el predilecto, y eso no está correcto, pero tener hijos predilectos, pero en este caso él tenía un hijo que estaba perdido, y por muchos años sus hermanos le habían jugado, aquellos que lo han leído saben de qué hablo, una jugarreta, y perdió a su hijo quizás unos 18 años, unos 20 años después. Pensó que estaba muerto y aparece, y él sabe, y sus hijos le cuentan que está en otra ciudad, que está en Egipto, en otro país y en otra ciudad, y él estaba en la tierra de Canaán. Y Dios le dice, sus hijos le dicen: mira, tu hijo está allí, ¿por qué no vas? Y mira que él esperó, y él recibió la palabra de Dios, y no quiso ir porque en ese momento porque tenía miedo, y descansó en el Señor. Entonces nos dice aquí en el versículo 2, dice: esa noche Dios le habló en un sueño y le dijo: Jacob. Sí, aquí estoy, respondió Jacob. Entonces le dijo: yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo de ir a Egipto, porque voy a ir contigo. Entonces, quien da la fuerza para ir y el descanso es el mismo Señor.
y nos da la fuerza para seguir adelante. Y dice, y además te convertiré en una gran nación. Entonces, como a la hora de ejercer la autoridad, es importante el descanso, es importante orar, es importante esperar, es importante buscar una salida, es importante buscar y analizar y observar en momentos donde tenemos inclusive que hacer juicios, escuchar a la otra persona. Encuentro padres que nunca quisieron escuchar lo que decían de sus hijos porque creyeron que sus hijos lo hacían correcto. Y quiero decirles una cosa, muchos de ellos se equivocaron porque no escucharon la otra parte, porque no supieron ser autoridad. Y con la autoridad viene el precio de tener que juzgar en situaciones o tener que hacer un juicio de valores en situaciones o de mirar los frutos, y no quisieron y se enseguecieron. Y años después se encontraron en un error gravísimo, perdieron sus hijos, sus hijos no llegaron a hacer lo que tenían que hacer, precisamente porque lo hicieron a través del cansancio, no supieron descansar en Dios, no supieron comprender lo que Dios iba a hacer. Y por eso te quiero llevar ya por último a uno de los más grandes enemigos que tiene, y quizás digamos que es uno de los propósitos más importantes que tiene la autoridad, y lo mencioné la semana pasada, pero tengo que mencionarlo ahora porque como enemigo es muy claro que este es uno de los conceptos que daña la autoridad al no ejercerlo, y es el no formar el carácter de los que están bajo el cuidado de la autoridad. Vuelvo a repetirlo, el enemigo número 6 es no formar el carácter, no querer formar, no atreverme a formar el carácter. Y vuelvo y te lo digo desde la perspectiva de Pablo en Tito, capítulo 1, versículo 5, y donde Pablo le dice a Tito, Tito era un pastor mayor o maduro, independiente. A Timoteo le dice hijo, a Tito se habla a él como una persona independiente, casi no como él, y le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y quiero que notes ahí, dice, por la causa, el propósito en la cual él lo dejó como autoridad era para que corrigiese lo deficiente. La autoridad debe de corregir lo que está deficiente en la medida que se puede, y debe de establecer ancianos o debe establecer autoridad donde va, no imponerla, sino saber que en el momento en que él le toca ser autoridad debe de saber ejercerla, ¿sí? Y así como yo le mandé. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchos de nosotros, muchas personas que he conocido a través de estos años en el liderazgo, no se atreven a desarrollar ese carácter en las demás personas, y se les olvida y piensa que están allí como simplemente una figura bonita, o como una figura postulada. Conozco padres que simplemente son unas figuras en las casas, es decir, son una especie como de nombre y de título, pero a la hora de ejercer esa autoridad no llegan a hacer con sus hijos lo que tienen que hacer. Entonces no ejercen esa autoridad correctamente porque simplemente no quieren ser formadores, y encontramos el típico anuncio de yo soy el amigo de mi hijo, y nosotros no somos amigos de nuestros hijos, pero ese no es el papel. Nuestro papel es formar en ellos el carácter. La Biblia no dice que el Señor los bendijo y dijo vaya y háganse amigos de todos los demás. No, ellos dicen gobiernen, es decir, mantengan la armonía con la cual el mundo entero funciona. Y el no formar quiere decir yo no quiero hacerlo, tengo temor, tengo ciertas cosas, o no quiero ejercer mi autoridad. Y en el momento en que una persona no ejerce la autoridad de alguna manera, en que le toca ejercerla, simplemente se rompe un eslabón y va a haber una consecuencia sobre el grupo, sobre la manera, sobre cómo sea. De hecho, cuando los gobernantes cometen los grandes errores es porque no ejercieron la autoridad correctamente, y como no ejercieron la autoridad correctamente, cayó el pueblo, ¿sí? Entonces, donde no hay un buen gobernante, donde no hay una buena autoridad, el pueblo perece, el pueblo se daña. Y eso nos ha pasado muchísimas veces. Y también lo hemos encontrado con padres que no han querido formar a sus hijos. Entonces, más adelante, el tiempo les ha juzgado o les ha
corrido con una dificultad muy grande. Entonces, todo esto viene por el concepto de lo que es la autoridad. Y como la autoridad ha sido dañada a través del pecado y no ha sido restaurada, las personas simplemente creen que estar bajo autoridad es perder el tiempo y que es para ser amigos y no para ser lo que tienen que ser. Muy bien, y por último, quiero dejarte con el último enemigo, y es de el propio yo. El principal enemigo entonces, o el último y uno de los enemigos más importantes, quizás el principal enemigo eres tú mismo, somos nosotros mismos. Estamos llenos de inseguridades, el interior, la habilidad o el concepto de Dios es equivocado en muchos conceptos, en muchos momentos, y hace que nosotros creamos que no podemos o que no ejercemos la autoridad correctamente, y se nos olvida algo, que fue Dios quien puso la autoridad. Entonces, una autoridad que se ejerce correctamente va a ser apoyada por Dios. ¿Por qué? Porque va a haber por su pueblo, lo va a proteger. No habrán excusas para eso. Por eso Filipenses nos dice en el capítulo 2, versículo 3: no hagáis nada ni por contienda ni por vanagloria. ¿Dónde encontramos que hay abusos de autoridad? Cuando se hizo algo por contienda o por vanagloria. Sino antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superior a ellos mismos. A la hora de ser autoridad, yo tengo que saber que es lo que me pide el Señor Jesucristo, que yo ejerza esa autoridad pensando en que los demás son más importantes que yo. Quiero repetirlo, yo debo de formar esa autoridad o ejercer esa autoridad pensando en que las demás personas son más importantes que yo. Cuando tomamos mal, o cuando entramos en juicio, cuando entramos en control, cuando no tenemos un yo sano, cuando no tenemos una personalidad que haya pasado por las manos del alfarero, cuando no permitimos que Dios mismo haya y forme. Por eso exigimos más de lo que debemos de exigir, por eso no nos ponemos en los zapatos de los demás, por eso somos duros, por eso somos de alguna manera autoritarios, por eso inclusive a la hora de ejercer esa autoridad no somos ecuánimes. ¿Por qué? Porque tenemos un conflicto personal en el yo, y ese conflicto tiene que ver con la relación con Jesucristo. Por eso esta tarde o esta mañana que me escuchas, o tú que estás escuchando este mensaje, vuélvete al Señor, volvámonos al Señor juntos. Digámosle: Señor, necesitamos, si quieres cerrar tus ojos lo puedes hacer, necesitamos de alguna manera que tú nos ministres. Necesitamos que tú nos muestres. Necesitamos que tú restaures tu autoridad, sobre todo en nuestro corazón. Necesitamos con todo el deseo del mundo, Señor, que tú nos ayudes. Es necesario para nosotros. Nos ha pasado en el corazón muchísimas cosas que han dañado nuestra identidad. Hemos tenido algún mal concepto de la autoridad tuya. Y hoy nos enfrentamos, quizás como padres, o quizás el día que seamos, los jóvenes que nos escuchan, que vamos a ser padres. En algún momento que van a ser padres, o que van a casarse, van a ser jefes, o los que lo son, los que son líderes. Debemos de decirle: Señor, ayúdame a ejercer una autoridad correcta para seguir tu armonía en esta tierra, para que tu voluntad se haga clara y se haga perfecta en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí, por llamar a cada persona. Si tú de alguna manera eres un hijo pródigo y habías escuchado la palabra de Dios antes, dile al Señor: perdóname si uno de los principales conflictos que tuve fue con la autoridad. Perdóname porque no lo supe hacer bien. Ten el valor de humillarte y ten el valor de volverte a Él. Inclusive a pedir perdón a las personas que les has fallado como autoridad. Vuélvete a ellos. Porque Dios quiere restaurar ese concepto y va a restaurar la armonía en tu casa. Quizás eres una persona nueva que me escuchas y quiero decirte que Dios te está llamando. Y que Dios va a hacer que tú vuelvas a Él con todo tu corazón. Pero que tiene un nuevo camino, y que una de las cosas que va a restaurar en tu vida es la autoridad, sea para ejercerla o sea para estar bajo el cuidado de la autoridad. Pero no tengas miedo, la autoridad de Dios no se impone, siempre va a ser una autoridad que va a ser debido o de acuerdo a tu libre albedrío. Ahora, si no quieres estar
bajo esa autoridad, pues obviamente van a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es lo mejor. Pero Dios quiere que no sea porque te obliga, sino porque te va a decir, como un padre ama a sus hijos correctamente, sígueme. Y por último, aquel que es creyente, vuélvase a Dios, o vuélvete a Dios. Vuelve otra vez a caminar con Él. Dile: Señor, hoy quiero dejar mi autoridad o mi vida bajo tu autoridad y tu cuidado. Sé que eres un buen Dios y que quieres lo mejor para mí. Y hoy me someto a ti, pero también enséñame a ejercer la autoridad. En el nombre de Jesús. Familia, que Dios bendiga a cada uno de los que están escuchando este mensaje, y por favor recuerden que pueden enviarnos un mensaje, conectarse con nosotros en el Facebook, en el YouTube, y dejarnos sus comentarios, y nosotros volveremos y los comentaremos si tienen alguna pregunta, o si quieren meterse en un grupo de Conéctate, a un grupo de cualquier cosa que hagamos en la iglesia. Sanidades son importantísimos para cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga ricamente.